Hermanos, esta mañana seguimos estudiando en la serie que estamos haciendo sobre la ley de Jehová, los 10 mandamientos. ¿Sí? Ya hemos estudiado los primeros 4 mandamientos de la ley de Jehová, y entonces esta mañana vamos a estudiar el 5º mandamiento de nuestro Señor. Y hermanos, resumimos un poco lo que es lo más importante al momento que vamos a estudiar esta parte de la palabra de Dios. Cuando vamos a hablar sobre los mandamientos, es importante saber el lugar que tienen los mandamientos en nuestra vida. Porque es importante saber que las leyes de Dios o la obediencia a las leyes de Dios no nos salvan. La obediencia a Dios no nos lleva al cielo, no nos entrega la salvación. Las leyes de Dios en la vida de los cristianos son mencionados para transformarnos, para saber la voluntad de Dios por nuestra vida y para saber lo que tenemos que hacer. Podemos decir que mantener la ley no nos salva, sino sirve para nuestra gratitud, para mostrar nuestra gratitud a Dios por la salvación que hemos recibido de Él. Porque nosotros vivimos por gracia, libres de la ley, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que somos libres de la condenación que nos lleva la ley. Una ley es mencionada para condenar a los que no mantienen las leyes. Así funciona en la vida diaria, así funciona también en la vida espiritual. Y todos somos culpables en violar los mandamientos de Dios. Pero los creyentes, y eso es lo más importante para saber, los creyentes que creen de todo corazón en Cristo como su Señor y Salvador, son absueltos del castigo. Nuestras transgresiones contra la ley de Dios ya no nos pueden condenar. ¿Por qué no? Es porque vino alguien a este mundo para cargar la condenación de nosotros. En la cruz, Cristo fue castigado por lo que hemos cometido nosotros. Hermanos, eso es algo importante que jamás tiene que olvidar. Cuando vamos a celebrar Viernes Santo, 15 de abril, hay que pensar en esto. Hay que pensar en esto. Cristo fue castigado en la cruz por lo que cometemos nosotros. Así es, hermanos. Este es el gran milagro. Entonces somos libres de la condenación de la ley, pero eso no significa que podemos hacer cualquier cosa. No significa que podemos cometer pecados porque ya somos libres de la condenación, porque eso es muy ingrato. Somos llamados para mostrar gratitud hacia Dios, ¿verdad? Entonces, las leyes nos pueden ayudar para pensar en esto, y especialmente la manera en que el Nuevo Testamento nos enseña las cosas de la ley. Entonces, esta mañana vamos a pensar en el 5º mandamiento que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ese es el mandamiento que vamos a estudiar esta mañana. Entonces el tema es autoridad dada por Dios y cómo someternos a esta autoridad. Y especialmente, o empezamos con esto, en la familia, porque este mandamiento nos habla sobre la familia. Hermanos, si conocemos la palabra de Dios un poco, sabemos que para Dios la familia es algo bien importante.
La familia no es algo que nosotros hemos inventado. La familia es creada por Dios. Es una idea divina que formamos familias aquí en la tierra. Y hay algunas leyes que protegen a nuestra familia, ¿sí? Y esto es uno de ellos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra. O mejor dicho, que te vaya bien, dice Pablo, y seas de larga vida. Entonces, respetar la idea que Dios nos ha dado de tener padres y someternos a la autoridad de ellos es un plan divino. Un plan divino. Y incluimos, por eso también hemos leído Romanos 13, incluimos también a cada forma de autoridad que es dada por Dios en nuestra vida. Entonces no solo la autoridad de nuestros padres, sino también de los gobernadores, del gobierno, las autoridades en nuestra vida. Todo esto incluimos en el estudio de esta mañana, porque eso también implica este mandamiento. No solo tenemos que someternos a nuestros padres, sino también a todo tipo de autoridad dada por Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, como he dicho, hermanos, la familia es una idea hermosa, es una idea bonita, ¿sí? Dos personas, un hombre y una mujer, que forman juntos por una relación de amor un hogar. Que forman juntos un lugar en que pueden hacer hijos, en que pueden crecer los hijos en un hogar estable y un hogar seguro. Eso es la idea original de Dios, ¿sí? Esa idea encontramos en los primeros capítulos de la Biblia. Que un hombre y una mujer tienen que formar un hogar en que nacen los niños en un hogar seguro y estable. Esa es la idea divina de Dios. Entonces, familias son muy importantes en la opinión de Dios. Y hermanos, esa idea es muy importante saber cuando vamos a estudiar esos mandamientos sobre las autoridades y someternos a esas autoridades. Hay que saber algo importante. Hermanos, la Biblia siempre piensa en grupos. Dios siempre gobierna en grupos. Voy a darle un ejemplo. Cuando Dios vino a Abraham para llamarlo y hizo un pacto con él, no solo hizo un pacto con él, sino con todos sus descendientes. Todos. Entonces, el pacto era con Abraham y su familia. Siguiendo la línea. El pacto siguió con Isaac y su familia, con Jacob y su familia. Y de Jacob nació el pueblo de Israel, ¿sí? Y todos los pactos que encontramos en la Biblia eran grupal con todo el pueblo de Israel. Nosotros pensamos mucho en individuales, personas individuales, y pensamos también que la fe es algo individual, pero no es así. No es así. En el Nuevo Testamento, Dios sigue bendiciendo siempre a grupos, y especialmente a la familia, porque el versículo que está atrás de mí, en esto lo puede ver. Mira lo que dice. Serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Entonces Dios piensa en grupos. Eso es muy hermoso para verlo. Por eso formamos una iglesia. Para Dios es importante que formamos un grupo de creyentes, ¿sí? Y así también en la Biblia, la familia es un grupo
la familia es una idea de Dios. Nos hizo como seres humanos que siempre piensan en relaciones con otros seres humanos. No somos individuales. Pertenecemos a familias, pertenecemos a iglesias, pertenecemos a grupos. Y así trabaja Dios. Y por eso la autoridad es muy importante. En la familia también. Porque Dios sabe muy bien que nosotros necesitamos líderes en nuestra familia. Los niños no pueden ser los líderes de nuestro hogar. Los padres son y tienen que hacerlo. Y entonces nosotros como padres, hermanos, somos llamados para formar y guiar, proteger nuestra casa. Porque Dios obra de esa manera. Cuando Dios entra en la vida de alguien, Dios casi siempre usa otra persona o, por ejemplo, su familia para entrar en la vida. Dios lo puede hacer de una forma sobrenatural sin utilizar algo, pero en general Dios lo hace así. Utiliza otra persona, utiliza el hogar en que crece el niño, utiliza una iglesia en que es recibido un hermano. Entonces, hermanos, nosotros como padres, es nuestro gran deber de instruir a nuestros hijos. Y por eso hemos leído Efesios 6. Porque en Efesios 6 Pablo está mencionando este mandamiento, pero dice algo importante adicional. No solo habla sobre los hijos. No solo habla sobre los hijos. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6? Ahí dice, primero, que los hijos tienen que obedecer a los padres, reconocer la autoridad de ellos, ¿sí? Obedecerlos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, hablando a los hijos. Pero ¿qué incluye Pablo en esa parte? Él dice también, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando estamos estudiando ese mandamiento, hay algo muy importante, porque muy fácilmente podemos pensar, entonces ese mandamiento habla a mis hijos, y entonces mis hijos tienen que obedecer a ese mandamiento. Pero no solo esto. Pablo dice que nosotros como padres tenemos que hacer todo en nuestro hogar para que no sea difícil para nuestros hijos para obedecer este mandamiento. ¿Sí me entienden? Entonces, si nuestros hijos no obedecen a Dios en ese sentido, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué tengo que mejorar yo como padre para que mi hijo lo va a hacer? Porque muy fácilmente decimos como padres, mira, mi hijo no quiere aceptar mi autoridad. ¿Pero qué? ¿Por qué no? ¿Qué es la razón? ¿Qué tenemos que hacer diferente como padres? Esa es la pregunta. Y nuestro primer deber como padres de la familia es que nosotros instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y todos estamos de acuerdo con esto, pero ¿cómo lo hacemos, hermanos? Eso es una pregunta importante. Porque todos podemos decir, sí, yo quiero que mis hijos van a seguir en los caminos de Dios, pero ¿qué hacemos en la vida diaria para que ellos lo hacen? Primero, y lo más importante es esto, que ellos tienen que ver el ejemplo en nuestra vida. Y podemos hablar mucho, pero hay que saber algo de los hijos, algo de los niños. Los niños saben más que nosotros cómo somos, como padres.
Los niños observen todo. Los niños pueden ver todo. Los niños saben todo casi de nosotros. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos tratando de corregir a nuestros hijos y decimos, hijo, tú no quieres mentir. Tú no tienes que mentir, ¿sí? Por ejemplo, nuestros hijos saben perfectamente si nosotros lo hacemos o no. Y si nosotros mentimos, ellos van a seguir nuestro ejemplo. Y también es, por ejemplo, decimos, hijo, tú tienes que ser amable con todos los chicos de su clase. ¿Sí? No hay que hablar mal de otros. Pero si nosotros como padres hablan mal de otros, nuestros hijos lo van a hacer, copiando nuestro ejemplo. ¿Sí? Y entonces podemos hablar mucho, hermanos, pero la práctica que practicamos como padres en la vida diaria es lo más importante. El ejemplo. Nosotros podemos decir a nuestros hijos que somos cristianos fieles, pero ellos saben si es en realidad así o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la vida diaria? ¿Estamos enseñando la palabra a nuestros hijos? Estoy hablando de una práctica diaria, ¿no? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios con sus hijos? Si usted dice no, significa que no está enseñando la palabra a sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que hacerlo? Hoy en día, hermanos, hay miles de maneras de hacerlo. En cada librería puede comprar una Biblia para niños con las historias de la Biblia. Puede leer esas historias. También lo puede hacer con sus nietos. Es un deber, ¿sí? Porque ya sabemos, leyendo esa parte, o lo que expliqué, que Dios trabaja a través de los padres en los corazones de los hijos. Y entonces, si nosotros no cumplimos el deber de enseñar a nuestros hijos, no podemos esperar que Dios va a cambiar a nuestros hijos. Él lo puede, sí, yo sé. Pero en general, Él trabaja a través de los padres. Y ahí también podemos exigir cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos niños, y estoy hablando sobre niños pequeños, ¿qué hacemos con ellos? Por ejemplo, los domingos. Decimos, ya, yo soy padre, soy cristiano, pero no lo voy a obligar a mis hijos para ir a la iglesia. ¿Por qué no? Es porque tiene que ser la decisión de mi hijo para ir a la iglesia. Esa locura he escuchado mucho. Es locura. Hay muchos padres que piensan así, no voy a llevar a mis hijos a la iglesia porque molestan, no quieren, están quejando en los domingos que no quieren a la iglesia, están haciendo mucho ruido. ¿Y cómo podemos esperar que ellos van a seguir nuestros ejemplos? Y otra cosa más, hermanos. La iglesia es importante, ¿verdad o no? ¿Qué es más importante? ¿La escuela o la iglesia? La iglesia, ¿verdad? La escuela es importante, no estoy diciendo que no es importante, la escuela es importante, pero la iglesia es más importante. Entonces, si nuestros hijos una mañana dicen, papá, hoy no voy a la escuela, porque a mí no me gusta la escuela, ¿qué vamos a decir como padres? Está bien, hijo, tiene que ser su propia decisión, está bien. No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué lo hacemos con la iglesia? Que es más importante. Entonces, hermanos, como padres, y eso estoy explicando, tenemos que hacer todo en nuestro hogar para que sea más fácil para nuestros hijos obedecer a Dios. Porque muchos niños no van en el camino del Señor porque los padres no enseñan a ir en los caminos de Dios.
Y tenemos que saber también algo importante. Ese mandamiento habla sobre respetar a los padres, ¿verdad? Y es cierto, los hijos tienen que respetar a sus padres, pero hay algo importante. El respeto no se puede exigir, el respeto tiene que ganar. Si nosotros exigimos a nuestros hijos de respetarnos, ellos lo hacen por temor a ser castigados. Pero eso es otra cosa que tener respeto del corazón. Respeto del corazón, los hijos solo tienen si nosotros hacemos todo para ganar el respeto de nuestros hijos. Y sobre esto está hablando Pablo en Efesios 6, versículo 4. Tenemos que educarlos enseñando disciplina y amonestación del Señor. Eso significa de una forma misericordiosa, una forma con amor, una forma con mucha atención. En la palabra disciplina, muchos padres están pensando ya en pegar a sus hijos. Pegar, hermanos, es el último remedio. Hay muchas cosas que podemos hacer para corregir, para disciplinar a nuestros hijos. Y el último remedio puede ser pegar, pero último remedio. Y muchos padres tienen costumbre de tener eso como primer remedio. Esto no es ganar el respeto de sus hijos. Eso es provocar la ira de sus hijos. ¿Qué van a hacer después cuando están grandes? Mi padre siempre me pegaba. ¿Eso es el respeto? Nosotros como padres, hermanos, tenemos que hacer todo para hacer un hogar acogedor y seguro para nuestros hijos. Un ambiente en que puede crecer el respeto. Un ambiente en que los hijos se sienten seguros, en que puede compartir sus problemas, en que puede hablar de sus dudas, en que puede hablar de sus dificultades. Esto es nuestro deber. Así los hijos van a respetar a sus padres. Dice, yo tengo mucho respeto por mi padre porque siempre está dispuesto a hablar conmigo cuando tengo problemas. Siempre tiene consejos sabios de la palabra de Dios cuando estoy en algo. Esto tiene que ser nuestra meta, hermanos. Y entonces, hablamos de esto primero. ¿Qué es nuestro deber como padres? ¿Sí? ¿Y en qué manera estamos estimulando también el crecimiento de nuestros hijos? Porque yo sé también, hermanos, que muchos padres solo quejan de sus hijos. Todo el día están quejando. A veces, hermanos, hay que tomar un día para pensar en todo lo que está diciendo a sus hijos. Y hay que saber algo. Psicológicamente, una queja tiene 5 veces más impacto en su hijo que algo positivo. ¿Ya? Entonces eso significa que cuando usted está diciendo algo negativo a su hijo, hay que decir 5 cosas positivas para corregirlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros todo el día estamos quejando a nuestros hijos, ¿eso es ganar el respeto? Y es bueno que decimos que corregimos a nuestros hijos, pero también tenemos que decir las cosas positivas, hermanos. Para que ellos puedan crecer como personas estables. Personas que saben lo que son sus debilidades y también lo que son las características buenas que tienen.
Porque tenemos que ser honestos también. No solo tenemos que decir las cosas buenas. Somos llamados para corregir a nuestros hijos. Esto también es parte de ganar el respeto, pero de una forma digna, de una forma buena, de una forma sabia, de una forma tranquila, no gritando y pegando. Esa no es la forma correcta. Entonces, hasta aquí, hermanos, sobre el deber de nuestros padres para hacer posible para nuestros hijos de obedecer este mandamiento. De eso estamos hablando. Crear un contexto en que nuestros hijos pueden obedecer este mandamiento de respetar a sus padres, de honrar, porque no solo está hablando de respeto, estamos hablando de honrar a nuestros padres. Entonces, Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa de tener una vida próspera. No estoy hablando de prosperidad terrenal, estoy hablando sobre un crecimiento personal bueno. Hermanos, hay mucho dolor en este mundo. Y nosotros, mi esposa y yo, estamos trabajando en la consejería cristiana también. Y los casos que encontramos ahí son personas heridas, en general, en el tiempo en que crecieron en su hogar. Y eso afecta toda su vida en todas las cosas. Personas inseguras, personas que tienen una imagen muy mal sobre sí mismos, personas sin confianza, personas que temen a todos. Todo eso es influencia o consecuencia de padres que no están educando bien a sus hijos. Tan importante el deber hacerlo de una forma correcta, hermanos, y también imposible. ¿Quién de los padres puede decir, yo estoy bien en esto, somos padres perfectos? Nadie, ¿verdad? Por eso, hermanos, también tenemos que mostrar a nuestros hijos que nosotros también somos imperfectos. Orando a Dios por su sabiduría, porque Él es el Padre perfecto de sus hijos. ¿Cuántas cosas podemos aprender de Él? Ahora, regresamos al mandamiento mismo. Obedeciendo a los padres es el mandamiento, ¿verdad? Entonces, jóvenes, tenemos que obedecer a nuestros padres. Niños, tenemos que obedecer a nuestros padres para que te vaya bien. ¿Sí? Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia, Jesús. En perfecta obediencia a sus padres, creció en su hogar. ¿Sí? Y los padres tienen sus errores y debilidades, es cierto, y tenemos que reconocerlo a nuestros hijos. Cuando nosotros cometemos un error y castigamos, por ejemplo, a nuestros hijos, pero después descubrimos que fue incorrecto, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón a nuestros hijos. Eso es ganar el respeto, hermano. ¿Sí? Y entonces, como he dicho ya, hay mucho dolor en ese sentido. Hay muchos hogares quebrados, muchos problemas en hogares hay. ¿Por qué? Es porque la familia es una institución de Dios. Y entonces el enemigo de Dios siempre ataca a la familia. Satanás odia a las familias. Y por eso él quiere romper cualquier hogar. Y lo hace mucho, lamentablemente. Y entonces, si usted nunca tuvo un buen padre, si usted nunca tuvo un buen hogar, quiero decirles, hermanos, que hay un Padre Celestial que tiene promesas en su palabra para ser nuestro Padre, pero de una forma perfecta. Un Padre que siempre está enfocado en nuestro bienestar. El Padre Celestial. Y también, hermanos, tengo el deseo que nuestra iglesia sea un lugar en que una persona que nunca ha tenido una familia encuentra una familia aquí, de sus hermanos en la fe.
Para terminar, hermanos, también tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, porque esa idea de autoridad de los padres sobre los hijos, también encontramos en las autoridades que nos son dados en el mundo. En Romanos 13, esa parte que hemos leído, podemos leer que no solo tenemos que respetar a nuestros padres en la tierra, también tenemos que respetar a las autoridades superiores, las autoridades que gobiernan el mundo. Y tal vez no conoce esa parte usted, pero es muy interesante lo que está diciendo Pablo en esa parte. Romanos 13. Sométase toda persona, no hay excepción, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que hay por Dios han sido establecidas. Y más luego dice Pablo en la misma parte, la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Hermanos, esa parte es muy extraña si usted no lo conoce. Pablo entonces está diciendo que las autoridades que gobiernan nuestro país, que gobiernan nuestro cantón, que gobiernan nuestra provincia, son dados por Dios. Y nosotros somos llamados para someternos a ellos porque tenemos que reconocerlos como servidores de Dios. Ahora usted dice, pero hermano, nuestras autoridades, ellos no sirven a Dios, ¿verdad? Y entonces de pronto Pablo habla sobre un gobierno que tema a Dios. De pronto está hablando sobre un gobierno de cristianos o algo así. Pero no, hermanos. Esa carta es escrita a los romanos. Y los romanos en ese tiempo, hermanos, tenían gobernantes, pero que aún persiguieron a los cristianos. ¿Y qué dice Pablo? Es un servidor de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Es porque Pablo no está hablando que la situación es como Dios lo quiere. No significa que el gobierno siempre hace las cosas buenas. Eso no está diciendo Pablo. Pablo está hablando sobre las autoridades. Pablo dice, autoridad necesitamos en la vida para organizar nuestra vida en la sociedad. Y son dadas por Dios. Es según la voluntad de Dios que tenemos gobernantes. Y entonces significa que nosotros como cristianos, hermanos, no hay excepción, somos llamados para obedecer al gobierno. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser obedientes. No todo el tiempo quejando sobre tal cosa, mira ese gobierno, envíalos a casa, todo eso. No. Eso no habla la palabra. La palabra dice, es servidor de Dios. ¿Tenemos que hacer siempre entonces lo que dice el gobierno? Por supuesto que no, hermanos. Hay que saber algo importante. Las leyes de Dios van encima de todo. De todo. Si el gobierno nos exige algo que va en contra de la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios y no del gobierno. Pero hay a veces personas que cometen el error y que dicen lo siguiente: el gobierno está haciendo muchas cosas que no son conformes a la voluntad de Dios, entonces a mí no importa lo que dice el gobierno. No, hermanos. Solo en las cosas en que el gobierno hace algo en contra de la voluntad de Dios, no obedecemos al gobierno. Pero en todas las otras cosas, sí lo hacemos. Pablo lo dice en esa parte. Tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Pagamos nosotros nuestros impuestos, hermanos? O decimos, ya, pero nadie lo hace y... Pagamos los impuestos.
Tenemos que ser obedientes en todo, hermanos, excepto en las cosas que no agraden a Dios. Pablo aún no está diciendo en 1 Timoteo 2 que tenemos que orar por nuestros gobernadores. Lo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso es nuestro deber, no quejando del gobierno, porque eso es rechazar las autoridades. ¿Sí? Entonces, para terminar, hermanos, porque hay muchas más cosas para decir sobre ese tema, pero lo más importante ya he dicho. ¿Para qué tenemos que aceptar la autoridad de Dios? ¿Para qué tenemos que someternos a las autoridades? Para que te vaya bien. Y Pablo lo dice también para que nosotros vivamos una vida quieta. Para que no nos metas en problemas con el gobierno si no es necesario. Y para mostrar el ejemplo a los demás que queremos obedecer a las autoridades. Porque nosotros tememos a la autoridad más alta, que es Dios. Dios no quiere hijos rebeldes. Dios quiere hijos obedientes, mostrando un buen ejemplo para los demás. ¿Sí? Y el ejemplo más grande, hermanos, encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparándonos para el Viernes Santo, ¿verdad? ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? Cristo siempre se sometió a la autoridad de su Padre. En muchas partes lo puede leer. El Padre tenía autoridad, tiene autoridad sobre Cristo. ¿Sí? Y Cristo se sometió siempre a su autoridad. Aún en los momentos más difíciles, hermanos. ¿Qué oró nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pase de mí todo este sufrimiento. Pase de mí esta ira que tiene que caer sobre mí en la cruz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sometiéndose a la autoridad de su Padre. Y nosotros entonces, hermanos, somos llamados para someternos a las autoridades dadas por Dios, excepto en las cosas en que no están haciendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Debemos nosotros obedecer a nuestros padres? Hijos que viven en la casa, sí. Cuando tenemos nuestro propio hogar, hay también una advertencia. Ahí tiene que terminar la influencia de los padres, porque eso también causa muchos problemas en hogares. Pero lo más importante, hermanos, si nuestros padres hacen algo en contra de la voluntad de Dios, no importa qué edad tenemos, si solo teníamos 3, 4, 5 años, no tenemos que obedecer a los padres, porque nuestro Padre primero es Dios. Y tenemos que obedecer a Dios en primer lugar. Ahora, hermanos, esto es nuestro deber. Ya hemos hablado sobre todo. Padres, hijos, autoridades, todos hemos aprendido algo esta mañana. Hermanos, que sea así. Que sea así. Y lo más importante, lo que oramos en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. ¿Sí? Aceptando su autoridad sobre todas las cosas. Amén.